Estados Unidos está en graves problemas. Las cadenas de suministro están descompuestas, los mercados financieros se tambalean, la burbuja inmobiliaria está a punto de estallar. Hay una escasez de suministro de energía, la producción de alimentos está colapsando y los conflictos geopolíticos están escalando. Y eso no es ni la mitad de la historia. Aquí hay 15 hechos que demuestran que América está en graves problemas. Número 1. Crisis de cadena de suministro. La cadena de suministro en Estados Unidos sigue siendo caótica y empeorando. Los principales puertos de la costa oeste que solían funcionar como un reloj están ahora plagados de retrasos con barcos portacontenedores formando colas durante días. En algunos de los peores atascos jamás registrados. Un informe reciente muestra que los dos puertos más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles y Long Beach, son en realidad los centros comerciales menos eficientes del mundo para la manipulación de contenedores. Durante la temporada de vacaciones de 2022, los ejecutivos de la cadena de suministro afirmaron que el atasco de los barcos portacontenedores parecía una autopista. Ahora que el puerto Sega está reabriendo y grandes cargas de mercancías se dirigen a los puertos de Estados Unidos, se espera que nuestras cadenas de suministro enfrenten muchos más desafíos, interrupciones y congestión. Número 2. A medida que se acerca la temporada de envío de carga, los precios al consumidor han subido más del 8% respecto al año anterior. Las crecientes restricciones de asequibilidad están ejerciendo una inmensa presión sobre las finanzas de millones de familias estadounidenses, mientras que los ingresos de los hogares siguen estancados. A pesar de las políticas de la Reserva Federal para frenar la inflación, los precios al consumidor seguirán siendo altos este año debido al aumento de los costos de la vivienda, la energía y los alimentos. Número 3. Ciberataques. La envejecida infraestructura estadounidense está en un riesgo extremo de ciberataques. Según Kathy Jones, directora gerente y estratega principal de renta fija del Centro de Investigación Financiera. Este es un problema que a menudo se pasa por alto, pero eso no significa que los sistemas no sean vulnerables a las interrupciones externas. Parece que hemos pasado por bastante de ellas en los últimos años sin grandes interrupciones. Pero estoy preocupada de que el riesgo no reciba tanta atención en los mercados, dijo Jones. De hecho, la organización clasificó los problemas relacionados con la ciberseguridad como uno de los principales riesgos que enfrentan las empresas estadounidenses en la próxima década. Un gran ataque podría derribar las funciones gubernamentales y bancarias y podría obstaculizar el crecimiento económico. Tal ataque probablemente desencadenaría una fuerte caída en las acciones y las funciones normales del mercado podrían verse comprometidas. Jones advirtió sobre un colapso en la producción gubernamental. Número 4. Alimentos. La cadena de suministro de alimentos de IE. Está en una grave crisis en este momento. Una crisis que podría verse reflejada en los estantes de las tiendas de comestibles y en los bolsillos este verano. Esta advertencia proviene del agricultor. Joanne Vo, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Negros, revela que el mal clima de siembra en gran parte del país, el aumento de los precios de las semillas, el aumento de los precios de los fertilizantes, el aumento de los precios del combustible y los problemas de la cadena de suministro están afectando a los agricultores que están abandonando sus cultivos a un ritmo alarmante. Según él, vamos a ver muchos estantes vacíos y muchos precios más altos. Según Bank of America, la tasa de inflación de los alimentos se espera que continúe su histórico aumento hasta fin de año. Los analistas de Bank of America, liderados por Alexander Lin, dijeron en una nota el jueves que esperan que los precios de los alimentos en Estados Unidos suban otro 9% antes de fin de 2022. Número 5. Desaceleración en el sector manufacturero. La economía estadounidense ha estado en una depresión de productividad durante más de una década, sufriendo una desaceleración sin precedentes en el crecimiento de la productividad laboral. En abril, la actividad fabril de EU
Enfrentó su peor desaceleración en un año y medio. Según Waters, la caída se produjo en medio de un aumento en el número de trabajadores que renunciaron a sus empleos, y los fabricantes están cada vez más preocupados por los problemas de la cadena de suministro. La debilidad del sector manufacturero ha contagiado ahora al sector de los servicios de la economía estadounidense. Según Ketterbuck, director de inversiones de Beckley Advisory, crece, y ahora los efectos de este declive amenazan con extenderse a otros sectores de la economía. Número 6. Crisis energética. Además de todo lo que ya hemos mencionado, debemos añadir a la ecuación la escasez de gasóleo y de electricidad en todo el país. De hecho, se nos advierte de que los suministros de energía están disminuyendo rápidamente en Estados Unidos, y este verano podría comenzar una escasez de gasóleo impactante. Según Daniel Worgen, vicepresidente de Achat, esta podría ser la peor crisis desde el embargo petrolero árabe y la revolución iraní de los años 70. Al mismo tiempo, los operadores de la red eléctrica advierten de que una capacidad insuficiente provocará apagones en las próximas semanas y meses. Así que más vale que estemos preparados para enfrentarnos a unos precios de la energía que se disparan ni a una crisis energética que no se parece a nada que hayamos presenciado. Número 7. Desórdenes civiles. Según los datos de las proyecciones del Índice de Desórdenes Civiles, Estados Unidos se encuentra entre los 70 países que probablemente experimentarán un aumento de los desórdenes civiles a finales de 2022. En los últimos 12 meses, Estados Unidos ha visto cómo su posición en el índice se ha deteriorado fuertemente, cayendo desde la 90 a jurisdicción más arriesgada en el índice de disturbios civiles en el segundo trimestre de 2020 hasta la 34ª, la peor en el cuarto trimestre de 2021. Es probable que los índices de malestar social sigan siendo significativamente elevados en comparación con las tendencias históricas durante los próximos 2 años. Se espera que el aumento de las manifestaciones esté impulsado principalmente por la inseguridad alimentaria y la erosión de los mecanismos que históricamente han aplacado las tensiones. Esperamos que el aumento de la inestabilidad tenga como telón de fondo una dolorosa recuperación económica post-pandémica que probablemente exacerbará el descontento público existente con el gobierno, escribieron los investigadores. Número 8. Crisis sanitaria. Los virólogos advierten de que la viruela del mono se ha convertido en un virus hipermutado. A medida que se extiende por más estados de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado 20 casos de viruela del mono en 10 estados de Estados Unidos, con al menos 2 variantes de viruela del mono genéticamente distintas dando vueltas por el país. Los expertos están sopesando varias explicaciones posibles para el rápido crecimiento de los brotes actuales. Podría ser que unos pocos acontecimientos dieran al virus la oportunidad de propagarse o que la viruela del mono haya evolucionado para mejorar la transmisión de persona a persona. La tercera hipótesis es que el virus haya estado propagándose sin ser detectado durante algún tiempo. En cualquier caso, otra emergencia sanitaria podría volver a provocar encierros, desencadenar cierres generalizados de empresas y dar lugar a despidos masivos. Una vez más, el tiempo extremo, los incendios forestales, los huracanes, los tornados, las tormentas de invierno y las olas de calor. Número 9. Fenómenos meteorológicos. Estos fenómenos meteorológicos extremos han provocado daños por valor de $100.000 millones y han afectado a **600** personas. Este tipo de catástrofes son cada vez más frecuentes con el paso de los años, y se estima que más de 100 millones de personas en Estados Unidos experimentarán temperaturas entre 20 grados por encima de la media este verano. Los científicos dicen que hay razones para esperar aún más desastres climáticos extremos en el futuro, y estamos listos para experimentar la peor sequía de la historia, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Número 10. El mercado de valores ha caído,
con los principales índices entrando en territorio de mercado bajista, incluyendo el S&P, que ha bajado más de un 20%, y el Nasdaq, que se ha desplomado casi un 30% hasta ahora. Sin embargo, varios indicadores señalan que la corrección aún no ha terminado. De hecho, los inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas de crecimiento económico y han empezado a retirarse de las partes de riesgo del mercado que son sensibles a la inflación y al aumento de los tipos de interés. Esta es una receta para un entorno macroeconómico problemático. Número 11. Según la señal del medidor de miedo de Wall Street, la liquidación podría acelerarse en la segunda mitad de 2022, a medida que se agraven los problemas económicos y financieros y estalle la burbuja inmobiliaria. En los 2 últimos años, el mercado de la vivienda estadounidense ha experimentado un auge histórico con un salto del 100% en el precio de la vivienda desde 2022 y del 8% solo en el último año. Pero ahora, incluso los investigadores de la Fed están preocupados por un inminente estallido. Los investigadores de la Fed descubrieron que los precios de las viviendas estaban desvinculados de los fundamentos económicos. Número 12. Y según un estudio realizado por la Florida Atlantic University, muchos mercados regionales de la vivienda podrían ver pronto una corrección en toda regla. Muchos mercados tienen precios desorbitados en comparación con su media histórica, según escribieron. Cada uno de los 100 mercados inmobiliarios más grandes de Estados Unidos tiene un precio excesivo en relación con lo que los fundamentos económicos del mercado soportarían. Según el estudio, el 90% de los 100 mayores mercados inmobiliarios del país están sobrevalorados en un 10% o más. Esto incluye 40 mercados sobrevalorados en al menos un 30% y 10 sobrevalorados en al menos un 50%. Número 13. Los estrategas geopolíticos están cada vez más preocupados por la posible escalada del conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Los funcionarios rusos han indicado que Estados Unidos está cruzando las mismas líneas rojas que han evitado hasta ahora. Durante los 2 primeros meses del conflicto entre Rusia y Ucrania, el gobierno federal se ha negado a autorizar cualquier tipo de apoyo militar. Pero ahora, a algunos observadores les preocupa que con la ayuda adicional enviada a Ucrania y el endurecimiento de las sanciones económicas impuestas a Rusia, el presidente estadounidense esté forzando a Putin a un rincón en el que solo puede luchar o rendirse a los ojos del Kremlin. George Beatty, antiguo estratega geopolítico, dijo que la administración Biden puede estar en peligro de olvidar que el interés nacional más importante que tiene Estados Unidos es evitar un conflicto nuclear con Rusia. Los rusos tienen la capacidad de hacer que todos los demás pierdan si ellos también pierden, y puede que sea ahí donde nos dirijamos. Es una curva peligrosa, advirtió. Estados Unidos también puede entrar en un conflicto con China y el gobierno chino invade Taiwán. De hecho, durante una conferencia de prensa a principios de este año, un reportero preguntó a Biden si estaba dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán si se diera el caso. Sí, respondió Biden. Poco después, el presidente estadounidense se disculpó diciendo que había entendido mal la pregunta, pero el daño ya estaba hecho y los chinos estaban furiosos. Número 14. En cuanto a la economía estadounidense, corre el riesgo de ahogarse cuando la Reserva Federal comience a reducir su programa de compra de bonos. Según Herbol Mo, analista senior de mercado de banda, la empresa de investigación y corretaje de divisas, el mayor riesgo al que se enfrenta la economía estadounidense es un error de política por parte de la Reserva Federal. El Banco Central ha empezado a luchar contra la inflación con una serie de subidas de tipos que podrían desencadenar una crisis económica. En la misma línea, el jefe de estrategia de renta variable de Wise Interest Management, Jeff Winger, predice que la Fed va a subir los tipos 6 veces más este año, una medida muy arriesgada en un entorno de subida de los precios de la gasolina, los bienes y los servicios.
Esto podría provocar un deseo masivo de gasto de los consumidores y otra desaceleración económica a finales de 2021. Número 15. Las recesiones son increíblemente difíciles de predecir e incluso los pronosticadores como la Reserva Federal solo saben que estamos experimentando una recesión una vez que estamos en ella, no por adelantado, argumenta Chabasencuere, profesora de Economía de la Universidad George Washington. En general, los responsables políticos infravaloran las recesiones en sus previsiones y se centran en predecir la economía. En tiempos normales, una recesión puede describirse como un descenso significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos meses. Las perspectivas actuales sugieren que una confluencia de perturbaciones sumirá a la ya atribulada economía estadounidense en otra recesión histórica. Según Chris Nack, vicepresidente de Evercore, existe un riesgo mucho mayor de lo normal de que el discurso duro de funcionarios, economistas y participantes en el mercado se convierta en una profecía autocumplida y general. ¿Crees que Estados Unidos puede recuperarse de esta situación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más videos como este. Hasta la próxima.